que a punto de cumplir 17 años, Alejandro Díaz Cedrés continúa dando pasos en el mundo audiovisual. Tras el recorrido de Hijos del Reloj, su película fue proyectada recientemente en el Tenerife Espacio de las Artes, acercando su trabajo al público en una de las principales referencias culturales de Canarias. Hablamos con él sobre esta experiencia. Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Andrea. ¿Cómo estás? Estupendamente, muchas gracias por recibirme. Bueno, Alejandro, vamos a comenzar por eso. ¿Cómo surgió esta proyección en el TEA? Muy paradójicamente, esta proyección inicialmente se había programado incluso antes del que eventualmente fue su estreno en el marco del Festival Isla Calavera. Teníamos pendiente una proyección en TEA Espacio de las Artes para enero, que eventualmente se pretendió coordinar aprovechando la Semana de Canarias para este pasado 28 de mayo. La proyección, a propósito de lo cual, resultó absolutamente espectacular. ¿Cómo lo viviste personalmente? Con una intensidad, cabe destacar que incluso por encima de la intensidad con la cual viví el día de su estreno en Isla Calavera, la sala se llenó absolutamente, contamos con, de mal no recordar, 160 asistentes y en mi opinión, bueno, fue realmente el corolari final por el trabajo de un año. Bueno, al final no es lo mismo ver la película en casa que con un público delante. Efectivamente. ¿Cómo fue esa experiencia? La experiencia de compartir la película con un público es simultáneamente la posibilidad de establecer un contacto casi que visual directamente con tu público. En la medida en que uno muestra su obra a la audiencia, establece directamente un diálogo, ¿verdad? Porque al fin y al cabo mi trabajo como guionista era plantear cuestiones que yo debatía conmigo mismo, elevar preguntas que me hacía a mí al nivel del público. Y por consiguiente, el hecho de que ahora Hijos del Reloj se encuentren en la mente de todos aquellos que vieron la película en estas dos proyecciones es ahora la posibilidad de transmitir lo que yo sentía que tenía que transmitir a una escala infinitamente mayor. ¿Y cuál fue el feedback? ¿Qué comentarios recibiste? Tal y como desde un primer momento lo había previsto, la película no llegó a cuajar al 100% debido a su francamente alto nivel de complejidad y de densidad. Estamos hablando de una película que dura 40 minutos, tiene 29 páginas de información y por consiguiente tiene que someterla a una síntesis brutal de idea que prácticamente no da cabida al aire en la mente del espectador. Ese fue principalmente el feedback más recibido por parte de los espectadores, la alta carga de información que tenía cada una de las escenas de la película, pero en general dio en el centro con lo que se esperaba. Quizás esa era tu preocupación, ¿no? Que el público no entendiera la complejidad de la película. Hace unos meses ciertamente hubiese calificado la posibilidad de que Hijos del Reloj resultase incomprensible como una de mis principales preocupaciones. No obstante, ahora ya viéndolo en retrospectiva con dos proyecciones en su historial, considero que Hijos del Reloj tenía que ser lo incomprensible que ha llegado a ser precisamente para dar la posibilidad de que varias proyecciones estén justificadas y que el público nuevamente asista. Para mí, el cine no puede llegar a ser exclusivamente entretenimiento, el cine debe de ser también una cabida para la reflexión personal, incluso la reflexión filosófica, y es por ello que una película como Hijos del Reloj incita al espectador a pensar por su cuenta y a verla más de una vez. Bueno, de hecho, hablando del público, ahora que ya lo han podido ver varias personas, Hijos del Reloj, ¿qué significa para ti? Hijos del Reloj verdaderamente no ha cambiado un ápice lo que significa para mí con respecto de lo que significaba cuando aún no pasaba de 29 páginas de papel. Hijos del Reloj ha preservado exactamente su significado, el significado personal que tiene para mi persona, y es por el siguiente motivo. En el día a día, cuando uno establece cualquier clase de diálogo con una persona, la intención comunicativa del emisor se preserva intacta. Realmente da lo mismo cómo el receptor reciba esa información, que tu intención comunicativa no va a cambiar, el mensaje es el que es. Y eso es exactamente lo que me ha pasado con Hijos del Reloj. La película es la que es, en independencia de cómo se asemeje, y lo que es siempre va a perdurar para mí, por consiguiente sigue siendo la misma obra que creé el año pasado. Cuando creaste esta película, te gustaría que la persona que la viera por la primera vez sintiera? Lo que aspiro, aquello a lo que aspiro, pero antes como guionista que como director de cine, a que el espectador sienta al ver por primera vez Hijos del Reloj, es una salpicadura grotesca, casi exagerada, de violencia y de realismo. Hijos del Reloj, si bien ambientada en una Nueva York contrafactual del año 1985, ciertamente se casa con la naturaleza sociopolítica que estamos viviendo hoy en día. Por consiguiente, creo que Hijos del Reloj crea un compromiso con el espectador en estos términos, y es el siguiente: pregúntate si estamos haciendo bien las cosas como sociedad o si son las mismas decisiones que tomamos día a día aquellas que nos ponen más cerca de un holocausto nuclear.
Bueno, hablando de esta experiencia en el TIA, ¿qué es lo más importante que te llevas? Lo más importante que me llevo, pero no únicamente al respecto de la proyección del pasado día 28 de mayo, sino en general de todo, no es el conocimiento puramente técnico, abstracto o artístico de la experiencia, no me llevo qué palabras son aquellas que uno tiene que utilizar para hacer que un actor aparente ser un psicópata o para que llore, o si este fotograma va o no, no me llevo ninguna clase de ese conocimiento, por mucho que lo conservaré de forma absolutamente atesorada para no cometer los mismos errores en futuros proyectos, pero lo que me llevo antes de nada es el haberme percatado de cuán profunda y cuán íntimamente intervinculados se encuentran las palabras con las relaciones humanas. He aprendido a comunicarme de una forma increíblemente más clara y directa y he aprendido a relacionarme, ya sea con un buen apretón de manos o con un abrazo en función del contexto, he aprendido a leer a las personas. Que es fundamental también para Absolutamente. conocer su perspectiva. Bueno, como bien comentaba al principio, estás a punto de cumplir los 17 años, ya has producido una película. ¿Cuál ha sido el mayor reto al abrirte paso en este mundo audiovisual tan joven? Curiosamente, no considero que el mayor de los retos que se hayan antepuesto en mi camino tenga en absoluto nada que ver con el hecho de yo ser menor de edad. Creo que los retos que podría encontrar si me continuase dedicando al mundo del cine en Canarias a los 40 serían los mismos de ahora, y es fundamentalmente el hecho de conseguir una buena productora que firme el guión y asimismo conseguir una buena cantidad de financiación. Desgraciadamente el cine y en general la cultura no es aquello que mayor proyección tiene en Canarias, no es aquello a lo que más se contribuye y por consiguiente no es aquello a lo que uno suele tener fácil acceso. Si uno quiere realmente trabajar en cultura tiene que convertirse en el mejor explorador de ideas que uno pueda y ese es auténticamente el reto, explorar ideas. Por supuesto. Bueno, Alejandro, ¿cuál es más desafiante para ti, el papel como guionista o como director? Ciertamente ambas labores son labores increíblemente complejas, pero ciertamente lo son en dos planos completamente diferentes. El guionista debe de ser un intelectual, absoluto en toda regla. El intelectual es intelectual en el sentido en que tiene que desglosar no únicamente el carácter, sino también la condición del ser humano. Para que una película sea buena, bajo al menos mi punto de vista, tiene que presentar personajes hasta cierto punto realistas y por consiguiente empatizables. Tu público, tu audiencia, no se va a introducir en la película a menos que le des un motivo para hacerlo. Y en ello es donde tienes que relatar una historia empatizable o al menos con personajes que sean empatizables. Por consiguiente, el guionista debe de conocerse a sí mismo y proyectar sus miedos, sus traumas, sus emociones, sus sentimientos, todo cuanto descubra en sí mismo en un personaje. Eso es increíblemente complicado, el autoanálisis. Y por parte de, bueno, el director es complicado en el sentido en que la figura del director de cine es simultáneamente la figura de un artista y la figura de un empresario. Tiene que tener una increíble cantidad de autogestión emocional bajo increíblemente grandes dosis de tensión y también ser capaz de sintetizar ideas muy complejas en poco tiempo, porque el tiempo en cine es dinero. Desde luego. ¿Y hay algún consejo que te hayan dado durante todo este camino que te haya marcado especialmente? Absolutamente, y de hecho es un consejo que confío en que puede surgir eventualmente en la vida de cada uno, estés o no estés en el mundo del cine, y es el siguiente y te lo resumo en una única frase: sé humilde. Sé humilde, desde luego que sí. Bueno, Alejandro, si pudieras hablar con Alejandro que empezó este proyecto, ¿qué le dirías? Muy buena pregunta, ciertamente. Lo que le diría probablemente es que hasta cierto punto la pérdida de toda esperanza implica la libertad. No tengas miedo a recibir un no de entrada, no quemes un guión porque alguien te sugiera que lo hagas, no tires por suelo una idea porque alguien te diga que no valga nada. En el mundo de la cultura y más concretamente en el panorama audiovisual, uno trabaja con conceptos tan abstractos como etéreos. Por consiguiente, el hecho de que una persona te diga que el argumento de una película no vaya a ser válido no implica que no lo vaya a ser. Sencillamente implica que no lo está viendo con la magia y con la destreza con que tú lo estás proyectando. Por consiguiente, en una única frase, le diría al yo de hace un año: no tengas miedo, no aceptes ningún no. Si tú crees, cree, por siempre. Hay que creer, hay que confiar y nunca hay que rendirse por sus sueños y por sus metas. Absolutamente. Bueno, Alejandro, ¿crees que el cine joven tiene suficiente espacio en las Islas Canarias? Muy para mi desgracia, no considero que eso haya sido así, de hecho, nunca. Ciertamente considero que otros ámbitos culturales, tales como lo pueden ser la literatura, el periodismo o incluso el teatro, más aproximándome al mundo audiovisual, tienen cabida joven dentro de lo que viene a ser el contexto de nuestro archipiélago, pero no considero que el cine, debido a la enrevesada complejidad, sobre todo a título económico, que tiene la industria del cine, no considero que sea un espacio destinado y mucho menos facilitado para los jóvenes, a menos que
hagas como yo, que es forzar tu intromisión absolutamente y que o te acepten o te acepten porque tú sabes, tienes absolutamente claro que es eso lo que quieres hacer, nadie te va a ofrecer una mano y nadie te va a invitar a hacer una película. Bueno, de cara a futuro, Alejandro, ¿te gustaría seguir creando historias complejas como Hijos del Reloj o te gustaría explorar otras obras, otras películas más accesibles o quizás más comerciales para llegar a otras audiencias? Sucede exactamente lo mismo sucede exactamente lo mismo en el cine que lo que sucede en la vida cotidiana. Uno no puede andar por la vida aspirando a caerle bien a todo el mundo, y es de esa misma forma que un director de cine no puede aspirar a llevar a cabo un cine que sea todo accesible y que le guste a todo el mundo. Ciertamente es muy cómodo trabajar en los absolutamente estereotipicados géneros del drama, de la comedia, pero yo considero que si uno se dedica al cine es para ser absolutamente atrevido, y si en dicho atrevimiento se encuentra narrar una historia compleja, que quizás sea inaccesible precisamente por su grado de densidad, estoy absolutamente dispuesto a explorar esa línea, porque lo que yo quiero hacer es narrar una historia que me permita sentirme satisfecho con lo que yo he narrado, no con las palabras buenas o malas que otros me dirijan por mi trabajo. Así es, bueno, después de Hijos del Reloj, ¿en qué otros proyectos estás enfocándote actualmente? Si bien no puedo hablar mucho al respecto, y no porque no quiera, sino porque estos nuevos proyectos se encuentran aún siendo gestados en un estado prácticamente embrionario, aún el proyecto no ha nacido, estoy trabajando en la posibilidad de llevar a cabo un largometraje, pero a una escala bastante mayor a la que se llevó a cabo Hijos del Rock. Sería algo que, de salir como planeo que salga y como deseo que salga, temo que pueda verse en las salas del cine. Bueno, y por último, ¿cuándo podremos ver una próxima película dirigida por ti? Si hay algo que caracteriza a un director de cine es que se mueve completamente en la incertidumbre. Uno no tiene la más remota idea al respecto de cuándo surgirá una idea que valga la pena rodar, o cuándo surgirá una buena productora que desee firmar el guión, o incluso de cuánto dinero va a disponer para financiación. Por consiguiente, haciendo un cálculo muy intuitivo, diría que antes de un año no podré comenzar a convertir en imágenes las que son actualmente las palabras de este nuevo guión. Pues muchísimas gracias, Alejandro, por estar aquí con nosotros y a seguir trabajando y mucho éxito. Muchísimas gracias, es un placer.